Vaya conmigo al Salmo 49 y quiero que leamos juntos este interesante salmo, un salmo escrito por los hijos de Coré. No es un salmo escrito por David. Los hijos de Coré eran parte de la adoración del pueblo, parte de los que dirigían en el templo la adoración. Y del Salmo 42 al Salmo 49 son los escritores de estos salmos. Es donde comienza esta segunda parte de los libros de los salmos. Y estaremos haciendo lectura de los salmos de los hijos de Coré, que es el último de los salmos de los hijos de Coré, porque ya del Salmo 50 comienzan los salmos de Asaf. Y quiero que prestemos atención y que podamos leer todos juntos el Salmo 49. Cuando lo tengamos me dice un amén. Dice la palabra del Señor: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así plebeyos como nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído y declararé con el arpa mi enigma, porque he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podría en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de sus vidas es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones por generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino, es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios, gloria a Dios por esto, redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de sus cosas, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Padre, estamos ante tu palabra, que es toda ella inspirada, toda ella, Señor, infalible, toda ella suficiente, Señor, para enseñarnos, redarguirnos, si es necesario corregirnos, confrontarnos en tu justicia y en tu verdad. Pero, Señor, sabemos que para esto nadie es suficiente, ni para entenderla, ni para predicarla. Por lo tanto, Señor, dependemos del poder de tu Espíritu, quien hace, Señor, que el predicador y el que escucha pueda ver lo que tú has inspirado a través de este texto. Te rogamos, Señor, que en nuestra debilidad tú te perfecciones, que en nuestra mente nublada y distraída, Señor, tú captes la atención nuestra, que tú obres en nuestros corazones
y que tú, Señor, transforme nuestras vidas a la imagen de Jesús. Padre, ese es nuestro ruego al presentarnos ante este texto. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Si hay algo que la mayoría de nosotros, la mayoría de los hombres, hermanos, tiene miedo, es a morir. No queremos morir. Nadie quiere morir. Y si hay algo que nadie puede negar, es precisamente la muerte. Nadie quiere morir, pero nadie puede negar la muerte. La muerte es segura. No hay nada más seguro en esta tierra que tu muerte y la mía. Desde el momento en que nacemos, nosotros comenzamos a morir. Desde el día 1 que nacemos, comenzamos un proceso de muerte hasta culminar en alguna etapa de nuestra vida. Algunos duran más, otros duran menos, otros duran días, otros duran segundos, otros duran 100 años, otros duran 80 años. Pero hermano, desde el momento en que nacemos, tú y yo estamos muriendo. ¿Y tú sabes lo interesante de esto? Que lo que yo les acabo de decir es 100% comprobado. No hay la menor duda que las estadísticas dicen que 10 de cada 10 personas mueren. Nadie puede librarnos de ese día. No hay millonario, por más grande que tenga su fortuna, que pueda hacer que sus días sean más largos, que pueda comprar un segundo de vida, que pueda comprar un minuto más. El millonario más millonario no puede extender su vida más allá de lo que Dios ha determinado sobre esta tierra. Es interesante porque cuando hablamos de la muerte, hermanos, si dependiera de nosotros, nadie quisiera morir. Seguramente nunca nosotros lo haríamos si tuviéramos la probabilidad de nosotros no morir. Eso es un terror cuando hablamos con personas que están a punto de morir a veces y que su vida de paso no está bien con Dios. Hay un terror en su vida. Incluso cuando se habla de la muerte, se habla de este personaje oscuro, tanto así que en México hay un culto a lo que se conoce como la Santa Muerte y es algo oscuro, es algo que lo ponen como terrorífico, ¿no? Así se habla acerca de la muerte. ¿Por qué? Porque nadie quiere pasar por ese tenebroso momento. Y pastor, ¿y por qué tenemos que pasar por ese tenebroso momento? Bueno, porque la muerte existe por causa del pecado. Recuerda que Dios le dijo a Adán: el día en que comieres de esto, ciertamente morirás. En el momento en que Adán desobedece, todos nacemos bajo el pecado de Adán y todos nacemos muriendo. Interesante, ¿no? Parece una contradicción, pero todos nacemos muriendo, nacemos para morir. ¿Qué es la muerte? Cuando hablamos de la muerte, ¿qué es? ¿Qué es la muerte? La Biblia nos habla de dos tipos de muerte. La primera muerte que nos habla la Biblia es la muerte natural del cuerpo. Es cuando el alma, la parte inmaterial del hombre, nuestro espíritu, se separa del cuerpo. En ese momento hay lo que se conoce como la muerte del cuerpo. El hombre muere, la parte inmaterial del hombre sale del cuerpo. Mientras esa parte todavía esté, hay vida. Cuando esa parte sale del cuerpo, ahí ocurre lo que es la muerte. Es la separación del alma y del cuerpo. Es la primera muerte. Y la segunda muerte que habla la Biblia es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la separación de Dios. La muerte del alma es la separación del cuerpo y la muerte espiritual es la separación de Dios. En otras palabras, todos nacemos espiritualmente muertos porque nacemos separados de Dios. Cuando Adán fue destituido de su gloria, el hombre nace muerto espiritualmente. Así que eso es lo que es la muerte. Ahora la pregunta que muchos se hacen es: ¿a dónde nos lleva la muerte?
¿A dónde nos lleva la muerte? Otros piensan que nos lleva a otra vida. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Esto está establecido para los hombres. ¿Quién lo estableció? Lo estableció Dios. Dios estableció que el hombre muera una sola vez. Y tengo que resaltar esto en el tiempo en el que nos encontramos, donde la gente, por no querer enfrentar la realidad de que un día tendrán que rendirle cuenta a Dios después de su muerte, que es lo que dice, tú mueres y cuando tú mueres, tú vas a ir a un juicio. Todos y cada uno de nosotros un día moriremos y un día iremos a un juicio. Dios nos va a juzgar en ese juicio. Por causa de ese temor, hermano, los hombres se han inventado locuras de teorías llamadas en la filosofía de la religión oriental, mayormente asiática, lo que es la reencarnación. Dependiendo de cómo te hayas portado sobre esta tierra, tú puedes ser un nuevo ser reencarnado, de acuerdo a cómo tú hayas vivido sobre esta tierra. Así que la mayoría de nosotros seríamos un tipo de cucaracha, ¿no? Porque si te acuerdas a lo que hayamos vivido, pues estamos todavía en ese cuerpo de cucaracha, tratando de evitar los 20 chancletazos, y en el momento en que evite uno, probablemente subas a la categoría de alacrán y sigas reencarnando hasta llegar a un estatus mayor. Hermano, ¿verdad que esto suena ridículo? Pero esto lo creen millones y millones de personas, lo que se llama la reencarnación. ¿Y por qué inventamos locuras como esta llamada la reencarnación? Bueno, porque al hombre le encanta huir del juicio de Dios. Yo prefiero inventarme que yo tengo una oportunidad en otra vida convirtiéndome en una changa o cucaracha, que yo saber que me voy a enfrentar a Dios. No queremos pensar que un día yo seré juzgado por lo que he hecho. Y queremos pensar que todo lo que existe, esta es otra de las teorías ridículas, es esto que vivimos aquí. Tú mueres, te entierran y hasta aquí llegó la vida. Hasta aquí se acabó todo. Ante el temor a la muerte, hermano, inventamos filosofías como esta: la aniquilación, inventamos la reencarnación, inventamos todo tipo de cosas para huir de lo que la Biblia dice, el juicio de Dios. Todos vamos a morir y todos compadeceremos delante del juicio de Dios. Pero dice el libro de Hebreos que el hombre le teme a la muerte. Hebreos capítulo 2 versículo 15 dice que Él vino a librarnos de aquel que tiene el poder sobre la muerte, y aquellos que están en la esclavitud del pecado, que estaban en esta condición, dice el libro de Hebreos, por el temor a la muerte. El hombre vive con temor a la muerte. Hermanos, ¿por qué les digo todo esto? Bueno, porque de esto es lo que trata el texto. El texto habla acerca de algo que tú jamás podrás comprar en tu vida, y ese rescate de tu alma, ese rescate del día de tu muerte. Pero a veces tenemos la esperanza en que con las cosas materiales, con las cosas que yo tengo en esta vida, yo voy a durar un poco más, o yo voy a aferrarme a eso, y pensamos que esto es el todo del mundo. El aquí y el ahora es el todo del mundo. Vivimos como si esto fuera lo único que nosotros vamos a tener. Y este texto del capítulo 49 de los Salmos es una buena manera de nosotros poder entender lo que Jesús les dijo cuando estaba en medio de una multitud. En Lucas capítulo 12 dice que Jesús estaba en medio de la multitud y se le acerca un joven en el cual había perdido a su hermano que había muerto, y él estaba diciéndole a Jesús cómo debe partirse la herencia. Hermano, si usted tuviese a Jesús de frente, ¿cuáles serían las palabras que tú le dirías a Jesús? ¿Qué sería lo primero que tú le dirías a Jesús? Esta gente
de la multitud de Lucas 12 tenía a Jesús de frente. ¿Y tú sabes lo que ellos estaban pensando? Yo voy a usar a Jesús para que sea el partidor de mi herencia. Estaban queriendo usar a Jesús como un tipo de abogado que le diga lo que le corresponde a cada uno. Y las palabras de Jesús fueron precisamente estas: ¿quién quién me nombró de juez o de árbitro sobre este tema? Versículo 14. Y entonces Jesús decide darle un ejemplo a esta persona que lo único que estaba pensando después de la muerte de su hermano era en su herencia. Jesús respondió: amigo, ¿quién me nombró de juez o de árbitro sobre ti? Y entonces mira cómo Jesús comienza a darle un ejemplo. Y mira a la multitud y le dice en el versículo 14: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no se trata de los bienes de esta tierra. Y entonces Jesús le cuenta una historia a la multitud nuevamente de un hombre que tenía muchas riquezas, cuya riqueza era tanta, donde dice que derribó todos sus graneros y construyó otros nuevos y más grandes, y luego aseguró de que tenía lo suficiente para el resto de su vida. Yo creo que ustedes ya lo han leído en otra oportunidad. Y él dijo: ahora yo voy a comer, yo voy a beber, yo voy a disfrutar todo lo que yo tengo. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te exigen la vida, y las cosas que has preparado, ¿de quién serán? Y luego Jesús resume esta historia en el versículo 21. Dice: así le pasa al que atesora tesoros y no es rico para con Dios. Jesús le da una advertencia de este enemigo sutil que todos peleamos. Aquí no piense: espérate, esto es para los ricos. No, estamos hablando del materialismo que hemos estudiado los días miércoles, que estuvimos viendo el miércoles pasado. El enemigo sutil llamado codicia. Y Jesús le recuerda lo fácil que nosotros podemos caer presa de la codicia, como puede engañarnos, puede darnos una falsa sensación de seguridad cuando tienes los patitos en orden, como decimos por ahí, ¿no? La abundancia del hombre ¿es el problema? Ya lo hemos visto la semana pasada. No es la abundancia del hombre. El problema no está en la abundancia del hombre, el problema está en el corazón. Era tonto pensar de que tú puedes tener tu esperanza en las cosas de esta tierra. Ese es el punto del Salmo 49. La falsa esperanza de pensar que nosotros tenemos el control de la vida y que yo puedo comprar las cosas. No, hay algo que el dinero no puede comprar. Y es lo que dice el salmista aquí: cuidado en confiar en tus riquezas, porque hay algo que es inevitable, que tú y yo pasaremos y nadie podrá salvarte de ella. Es la muerte. Este es el recordatorio que quiere darnos aquí el salmista. Cuidado de la falsa sensación y de una confianza que es efímera y pasajera. Y en última instancia, continuando dependiendo de ella, vas a terminar en el infierno. Habiendo dicho esto, quiero que podamos entender el por qué el salmista, los hijos de Coré, que son los que escriben este salmo, del Salmo 42 al Salmo 49, me están diciendo esto. ¿Cuál es el punto en el cual llega hasta este Salmo 49 y está dando este tipo de explicación? ¿Por qué confiar en las cosas materiales de esta vida, en la riqueza y el poderío de esta vida, cuando el hombre va a tener un fin de perdición y al final nadie lo puede librar de la muerte? Bueno, el salmista está trayendo una ristra de capítulos desde el 42 al 49, y el 42 comienza de las naciones que se burlan de los justos, diciéndole: ¿dónde está tu Dios? Había una burla de las naciones
perdón, diciéndole al pueblo de Dios: ¿dónde está tu Dios? Y se burlaban de Dios. Del capítulo 42 al capítulo 43 podemos ver esa burla. Luego hay una súplica de justicia del capítulo 44 al capítulo 45, donde se establece entonces el reinado. El rey de Israel llega, hay celebración. Salmo 46 y Salmo 47 y Salmo 48 es una celebración del canto de la gloria del rey que ha llegado a la ciudad y la belleza de ese rey. Y el Salmo 49 es un contraste y una comparación ante aquellas naciones que se burlaban del pueblo de Dios, aquellos que confiaban en sus riquezas, que no podían redimir ahora su vida porque Dios venía con justicia sobre ellos y nadie los podía librar de la muerte, versus aquel pueblo de Dios triunfante con su rey, que durará para siempre a los que conocen a Dios. Ese es el contexto. Por eso está escribiendo en este último capítulo de los Salmos de los hijos de Coré, recordándole: al final Dios reina, Dios es justo, Dios gobierna, y el poderío de los hombres no podrán inevitablemente cambiar la circunstancia de ellos. Así que vamos a mirar lo que dice el versículo 1, la invitación mundial, la invitación universal de la sabiduría. Del versículo 1 al versículo 4 hay una invitación, no a los israelitas, no a un grupo en particular, es una invitación universal. Y mira cómo lo dice aquí el salmista: todos los pueblos, todas las naciones, los ricos, los pobres, los sabios, los necios, no importa el origen étnico de donde tú provengas, tienes que escuchar sabiduría. Esto es un llamado universal. Es un proverbio universal. Escuchen todos los habitantes de la tierra, porque lo que yo voy a decir, versículo 3, proviene con la sabiduría de Dios. Aquí hay sabiduría. Esto es una canción. Recuerda que ellos son compositores de la alabanza y la adoración del templo, los hijos de Coré. Ellos están expresando una adoración. Esto es una canción, y en esta canción dice: aquí hay sabiduría, y aquí se va a tratar de resolver un enigma, es un misterio. Versículo 4. ¿Y cuál es el misterio? Bueno, que los poderosos deben temer más que los pobres. Y tú dices: espérate, eso, ¿por qué el enigma de eso? Porque esto es lo que va a abordar esta canción. ¿Cómo es posible que los que tengan riquezas va a ser aterrador, como dice el versículo 5? Es aterrador para los que tienen riqueza, aterrador. ¿Por qué? Porque ellos ponen su confianza en lo que tienen y deben estar aterrados porque su confianza está en eso y no lo ven. Eso es lo que quiere hacernos ver aquí el salmista. ¿Por qué debemos temer en tiempos de dificultad? Dice aquí el salmista. ¿Por qué temer en los tiempos de dificultad? Bueno, el que está con dinero pareciera que no debe temer en los tiempos de dificultad, pero aquel que no tiene dinero debe temer en los tiempos de dificultad. Pero aquí está haciendo lo contrario. El versículo 6 nos vuelve a enfocar de una manera correcta. Dice claramente: aquellos que tienen pobreza tienen la preocupación de aumentar sus riquezas porque no tienen, pero aquellos que confían en la riqueza tienden a aumentar su confianza en la posesión de ellas. Y ahí está el contraste. Aquellos que continuamente tienen su esperanza en las cosas de esta tierra. Cuando alguien se vuelve rico, recuerda lo que le dijo Pablo: aquellos en Timoteo que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias. Es lo mismo que está diciendo aquí.
Cuando alguien se vuelve rico, tiende a confiar y a jactarse. Mire cómo dice el versículo 6: los que confían en sus bienes, ni de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Entonces, ¿cuál es el problema, pastor? La riqueza y debemos ser pobres. No, el problema no es la riqueza. El problema es la jactancia, la confianza y de poner tu esperanza en las cosas de esta tierra. Dice Randy Alcorn, el autor del libro llamado El Tesoro: tal confianza y jactancia tienden a crear un sentido de superioridad, arrogancia y elitismo. Esa es la tendencia que el salmista está señalando aquí. El problema principal está en la confianza, en que estas cosas son mi Salvador sustituto, son mi Mesías, yo dependo de ellas. Y hermanos, ninguna cantidad de riqueza, lo que dice el versículo 7 y 8, ninguna cantidad de riqueza nos puede salvar. No importa el dinero que tú tengas el día de tu muerte, nada te podrá salvar. No puedes usar el dinero como algo que tú puedes confiar. No hay precio que pueda pagarlo. Cuando usted escucha las entrevistas de algunos de los artistas que han pasado y que tienen dinero y que han pasado por momentos de dificultad, ellos dicen: yo daría todo por ver a mi hijo sano, yo daría todo pero no puedo hacer nada. Esa es la impotencia de donde tú tienes puesta tu confianza, porque aquellos piensan que sí, de acuerdo a lo que yo tengo, yo puedo entonces hacer algo. Versículo 8: el precio de redimirlo es demasiado costoso y debemos de dejar, mira como dice el salmista, de intentarlo para siempre. Deja de intentar buscar tu esperanza en las cosas de este mundo, porque tú no vas a poder. Y bien, este versículo comienza a hacer una conciencia de que muchas veces los pobres son a veces más aterrados que los ricos, pero los ricos deben estar más aterrados que aún los mismos pobres. No deberíamos estar aterrados por la falta de riqueza. Deberíamos estar aterrados por la falta de confianza en Dios, en cómo hemos descansado en cosas pasajeras de esta tierra y no hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Esto debe ser aterrador, porque ¿en qué te estás aferrando? ¿En qué vamos a poner nuestra esperanza en el momento cuando ya nuestros ojos abran en otro lugar? Él dice: los ricos deben estar aterrados por esa falta de confianza en Dios. Porque el dinero, el dólar, la moneda, hermano, no te lo puede dar. Es temporal. Todo lo que tú tienes en esta tierra, hermanos, es temporal. Y mira cómo el salmista continúa ese llamado universal, esa meditación en esta verdad donde no puedes comprar nada eterno en esta tierra con los bienes de esta vida. Versículo 10: al sabio, al necio, al ignorante. Lo que tú te creas hoy. ¿Te crees sabio? Esto es para ti. ¿Te crees necio? Esto es para ti. ¿Eres inteligente? Esto es para ti. ¿Eres medio brutito? Esto es para ti. Esto es para todos. ¿Eres rico? Esto es para ti. ¿Eres pobre? Esto es para ti. Que cuando tú mueras le dejarás todo a otro. Esto es para ti. Tú vas a morir y tus riquezas, todo lo que tú tienes en esta vida, va a perecer. No te aferres a ella. El texto nos deja muy claro esto que tú crees que tendrás para siempre. Mira cómo lo dice esta versión en el versículo 11: dentro de ellos piensan que sus casas son para siempre. Esta otra versión dice, más aferrada cerca al original hebreo: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Hermano, algunos vivimos así. Algunos viven como si nuestras casas fueran eternas.
Esta es la forma de vivir de los malvados. Ellos esperan disfrutar de sus casas, de tus tierras para siempre. Y aquí el salmista hace una reflexión y él dice: ¿esta es tu expectativa? Pues yo quiero que sepas que tus mansiones, tus casas y todo lo terrenal un día será reemplazado por un ataúd. Y nada de lo que tienes te lo podrás llevar. Por eso dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 19, que no acumulemos tesoros en la tierra donde el orín y la polilla lo corrompen, el moho lo corroe. No pongamos nuestra esperanza en las cosas que no duran, en la moneda temporal. Mira el estribillo que ahora utiliza en el versículo 12. A pesar de sus bienes, tú no dudarás para siempre. Y eres como los animales, dice el versículo 20. Aquí vuelve a repetirlo en el versículo 12. Somos semejantes a las bestias que perecen. De la misma forma que tú tienes un animal que no dura mucho tiempo, no, de un perro te dura 12, 13 años, 14 años lo más. Vas a morir. Y tú miras las bestias que mueren, así vas a morir. De la misma forma tú no te vas a escapar. Y tú dices: wow, qué deprimente. Pero es que esa es la realidad de los hombres. Y lo que quiere hacer el salmista es recordarnos el contraste entre acumular bienes, ¿para qué? La pompa, ¿para qué? El orgullo, ¿para qué? ¿Para morir igual que las bestias? ¿Como los animales? Ahí es donde tú tienes puesta tu esperanza, morir igual que viven los hombres, las bestias de esta tierra. Así viven los hombres. Versículo 13. Gloria a Dios por Jesús, que cambia el panorama de lo que está diciendo aquí el salmista. El camino de los arrogantes, el camino de sus seguidores, lo aprueban en sus palabras, tienen su mirada puesta en las cosas pasajeras de esta tierra. Pero al otro lado de la historia, hermanos, vemos que mientras tú eres guiado, cuando continúas en pos de esto, por la muerte. Aquí pareciera que hubiera como un contraste entre lo que es el Salmo 23 y el Salmo 49. El Salmo 23 dice que el Señor es nuestro pastor y nos pastorea y nos guía por verdes pastos de justicia. Pero aquí la codicia dice que también está pastoreando al impío y lo pastorea y lo lleva hasta la muerte. Mientras que nuestro Señor nos pastorea a la vida, la codicia nos pastorea a la muerte. ¿Puede ver el contraste ahí, hermanos, entre estos dos salmos? Uno es conducido al matadero y el otro termina, el Salmo 23 termina diciendo: y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Uno te pastorea la vida, otro te pastorea hasta la muerte. Esto nos debe llevar a recordar la historia de Rico y Lázaro. Lucas 16 dice que había un hombre rico que hacía alarde de sus riquezas a través de su ropa cara y sus casas lujosas. Pero una de las cosas frustrantes de este hombre rico es que a la puerta de su casa había un hombre pobre, lleno de llagas, que siempre estaba pidiendo dinero. Y la molestia era que cada vez tenía que pasar frente de él y le daba las sobras. Pero el rico no hizo caso de aquella gran verdad y de aquella pobreza. Y pronto un día, tanto el pobre que estaba al frente de su casa como el rico terminaron en el mismo lugar. ¿Dónde terminaron? En la muerte. Todos van a morir. Y el pobre fue llevado al cielo, donde se reclinó en el seno de Abraham. Recuerda que esto es una parábola. Nadie va al cielo por ser pobre, ¿ok? El rico fue llevado al infierno, donde agonizaba entre las llamas, y suplicó al pobre que le pusiera una gota de agua en su lengua. Pero Abraham le respondió: hijo, recuerda que durante toda tu vida recibiste tus bienes, como Lázaro recibió sus males, pero ahora él tiene el consuelo y aquí tienes tu agonía. Esto es lo que quiere decir el Salmo 49, hermanos.
Los rectos se señorearán por la mañana, versículo 14, y su forma se consumirá en el Seol. No es otra cosa que la parábola que está dando Jesús. Allí se va a consumir todo. Aquellos que han vivido para la riqueza, han confiado en ella, han recibido ya su cosa, su mejor vida la tienen aquí ahora. Pero dice el versículo 14, lejos de su morada elevada. Lo mismo que estamos viendo en la parábola de Rico y Lázaro. Lejos de su morada elevada. Ese es el contraste nuevamente entre el triunfo de la justicia versus la esperanza efímera en las cosas pasajeras de esta vida. Versículo 15. Pero Dios me redimirá del poder del Seol y Él me llevará. Mientras el hombre pone las cosas, la confianza en las cosas temporales, Dios es el único que me puede redimir de la falta de sentido en esta tierra, de la falta de esperanza en esta tierra. Dios puede redimirme del poder de la muerte, porque solo Dios puede pagar lo que nadie puede pagar, el precio de la muerte. Hay un precio de la muerte, hermanos. Para que tú no mueras, hay un precio. Y el único que puede pagar ese precio es el Señor. Me encantan los peros de la Biblia y en particular este pero Dios. Es Dios quien me puede llevar más allá de la muerte. Es Dios el que puede pagar el precio que nadie puede pagar. Es Dios el que me puede rescatar del poder de las tinieblas. Hermano, ¿cuánto tú pagarías para rescatar a alguien de la muerte? ¿Cuánto pagarías? Darías todo. Si fuera tu hijo, diría: daría mi propia vida. Nada de eso sirve, porque hay un solo precio a pagar. Hay un solo precio que puede rescatarnos del poder de la muerte. Y aquello que pareciere sin sentido en el versículo 8, donde todo pasa y no podemos llevarnos nada, hay alguien que sí pudo pagar el precio de la muerte, pero Dios. ¿Y qué precio pagó Dios para rescatarnos de la muerte, hermanos? ¿Cuál fue el precio que pagó Dios para rescatarnos de la muerte? Es el precio de su propio Hijo Jesucristo, que vino y nos redimió del poder de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, de la ira de Dios, y dando su propia vida pagó por nuestros pecados. Solo Dios puede hacerlo. Jesús recibió el juicio de la santa ira de Dios. ¿Cuál era el precio? El precio era que la justicia fuera satisfecha. Y esa justicia era eterna, esa justicia era infinita, esa justicia era santa. Solo Dios. Los hijos de Coré, inspirados por el Espíritu, estaban apuntando a esa redención del pago que solamente Cristo puede dar. Cristo siendo eterno, Cristo siendo Dios, se hizo hombre y pagó mi deuda infinita, mi deuda eterna, viviendo la vida perfecta por mí y recibiendo el pago de la justa ira de Dios. En aquella cruz por 3 horas estaba Jesús recibiendo el castigo de mi pecado, el pago de mi muerte. Ninguna persona puede comprar su propio camino hacia la vida eterna. Debe ser comprado para recibir la vida eterna. Y ese precio lo pagó Cristo Jesús. Él saldó mi deuda. Él saldó todo aquello que me acusaba. Él lo quitó. Dice la Escritura que Él quitó y exhibió públicamente los principados y la potestad, y nos dio como un acta de decreto diciendo: consumado es, tu pecado es quitado, tu justicia es pagada. Versículo 15. Él me llevará, porque Él me llevará. Esto es un excelente versículo para poner en el epitafio el día en que muramos.
Él pagó el precio, pero Dios pagó el precio de mi muerte y Él me llevará. Aquí está mi cuerpo que yace, aquí está mis cenizas, pero Él me llevará. Esa frase se utilizó de igual manera cuando habla de Elías. ¿Recuerda que Dios se lo llevó? Y cuando habla de Enoc, donde Dios lo traspasó y se lo llevó sin ver muerte. Cuando usted mira las genealogías intencionalmente antes de Enoc, hay una genealogía diciendo: y tal persona vivió tanto y luego murió, y vivió tanto y luego murió, y vivió tanto y luego murió. Y luego llegamos a Enoc, y cuando llegamos a Enoc dice: y Enoc se lo llevó Dios y no vio muerte, lo traspasó. En otras palabras, hay muerte por causa del pecado y lo que continúa es muerte, 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 pero hay una pausa. Hay alguien que no muere. Y ese alguien que no muere fue traspasado por Dios, fue llevado por Dios sin ver la muerte. Hay una esperanza, y esa esperanza apunta a la redención de Jesús, donde no habrá muerte para el que cree, y los que creen en Él, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nuestro cuerpo de corrupción será vestido de incorrupción, y aquel cuerpo de muerte será convertido en un cuerpo de vida. Eso es lo que está hablando aquí. Él me llevará. Él es el que ha comenzado la obra en nosotros, y Él es el que consumará la obra en nosotros. Esa es una buena nueva del Evangelio. Los creyentes somos salvos no solamente de una falta de sentido de vida. Los creyentes somos salvos no solamente de un propósito, porque a veces pensamos como en la salvación de esa manera, ¿no? Es que yo sentía un vacío en mi corazón y yo sentía que nada lo puede llenar. Es cierto, hacer la vida sin el Señor, pero el Señor no vino a salvarte de una falta solamente de sentido en esta tierra. El Señor no vino a salvarte simplemente de una falta de propósito, de un vacío en tu corazón. El Señor vino a salvarte de su ira, y Él vino a redimirte, y Él vino a comprarte para Él, y ahora tú eres su hijo. No solamente nos salvó de esa falta de existencia terrenal, somos salvos de la oscuridad y la separación eterna de Dios. Él lo ha garantizado para el rico, para el pobre, para todo aquel que cree en Cristo y no ponga su esperanza en las cosas de esta tierra. Aunque los predicadores modernos te digan: tu mejor vida es ahora, hermano, no lo es ahora. El que tiene su mejor vida ahora pasará su eternidad en el infierno. Y aquellos que confían en Cristo tendrán su mejor vida más adelante. Un buen título para un nuevo libro: tu mejor vida es más adelante. No es ahora. Tu mejor vida es más adelante. Es lo que Cristo está garantizando por medio de su muerte. Versículo 16 al versículo 20. Mira cómo termina este salmo. No tengas miedo. No tengas miedo. Quienes confiamos en Cristo no debemos temer a nada en esta vida ni en la próxima, porque tenemos asegurado el precio de la redención. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la casa del otro, y cuando tú ves que el otro hace esto. Espérate, ¿por qué este está pasando esto? ¿Y por qué a mí no me...? No temas. Tú estás descansando en el Señor. No temas. No tengas envidia de los que prosperan. No tengas envidia de los demás. Estás esperando en el Señor. Velo con ojos de misericordia. Cuando tú veas que el impío aumenta sus casas, cuando tú veas que el impío aumenta su fortuna, cuando tú veas como si vive como si no le pasara nada, ¿no? Como dice el Salmo 73. Dice que el salmista, hasta que entró en su santuario, él pudo ver el fin de ellos. Hasta que entró en su santuario, hasta que entró en la presencia de Dios, él pudo ver el fin de aquellos que prosperan pero que no tienen su esperanza en el Señor. Tú puedes ver el fin. Cuando tú veas a alguien prosperar que no tiene al Señor, míralo con ojos de misericordia, porque esa persona miserable
Y cuando digo miserable es de donde viene la palabra misericordia. Es una persona miserable que necesita ayuda. Un miserable necesita misericordia. Tú y yo, hasta que no nos veamos como lo que somos, miserables, no podemos alcanzar misericordia. Porque la miseria es el requisito para alcanzar misericordia, dádiva de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Ellos verán a Dios. Hasta que tú no veas tu condición de miseria espiritual, de bancarrota espiritual, tú no podrás clamar a Dios: Señor, ten misericordia de este miserable. Es lo que está aquí reconociendo el salmista. Dice: cuando los veas prosperar, míralos porque están en la peor miseria, confiando en cosas de esta tierra. Míralos como lo son miserables. Y que Dios tenga misericordia de ellos. Versículo 18. Debemos recordar esta realidad, porque nada podemos llevarnos a esta tierra, y los que confían en su riqueza un día serán sepultados con sus padres. Como murieron los demás, así un día morirán, y nunca verá la luz. Y no hay por qué envidiarle entonces las riquezas, aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado, y la gente diga: wow, mira qué tremendo, mira el yate que tiene, o mira la cosa que tiene, mira la casa que tiene, o mira, aunque te adulen y digan todas las cosas, eso no sea aquello por lo cual tú buscas, porque el fin de ellos es la perdición eterna si no tienen su esperanza en el Señor. Y finalmente, aquellos que confían en el Señor, les recuerda que tenemos un reino que no puede ser sacudido, una esperanza que no puede ser cambiada. Nuestros corazones pueden verse tentados a temer y a poner nuestra confianza en las cosas de esta tierra, pero debemos mantener nuestros corazones fijados en la vida venidera. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿No disfrutamos nada de esta vida? No. Vimos el día miércoles que debemos disfrutar todas las cosas que Dios nos da. 1 Timoteo 4 del 1 al 5. Dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que ¿cómo yo puedo disfrutar de los bienes que Dios me da sin que esos bienes me posean y mi corazón esté puesto en la esperanza? Como dice el Salmo, número 1, tienes que tomar todo con acción de gracia. Con acción de gracia es saber que tú no te lo mereces. Cuando tú das gracia por algo, es que tú sabes que tú no merecías eso. ¿Por qué somos tan poco agradecidos? Porque pensamos que nos merecemos las cosas. Una persona que es agradecida es la persona que sabe que no merece nada. El principio de acción de gracia es saber que no merecemos nada. Y aquí Pablo nos está diciendo cómo debemos disfrutar las cosas materiales. Disfrútala con acción de gracia. Disfrútalo, que todo lo que tú tienes, disfrútalo sabiendo que tú no lo mereces. La comida que tienes no la merece, la familia que tienes no la merece, la salvación que tienes no la merece, la iglesia que tienes no la mereces. Tú no mereces nada de Dios. ¿Lo entendió? Eso debe ser suficiente para yo vivir agradecido. Que yo no merezco nada de Dios. Todo lo que tengo es por la gracia. Yo no merezco misericordia, yo merezco condenación. Yo no merezco gracia, yo merezco su ira. Y lo que tengo es por misericordia. Entonces yo disfruto todo sabiendo que esto no me posee. En esto yo no pongo mi confianza. ¿Por qué? Porque eso no me define, solamente es un regalo de Dios. 2, dice por la palabra, Timoteo, para que eso no posea mi corazón, yo debo tener la palabra como norte de mi vida. ¿Es esto lícito? ¿Es esto me conviene? De acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice. Y termina diciendo aquí Pablo por la oración.
Un corazón que no se deja poseer de las cosas materiales, pero que sabe disfrutar de las cosas materiales, da gracias, se mantiene escudriñando por la palabra lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y tercero, por la oración, da gracias a Dios. A través de la oración ora dependiendo del Señor. Señor, de ti dependo, de ti proviene todo. Y nos cuidamos así, hermanos, de la idolatría, de idolatrar las posesiones, como veíamos el día miércoles, de confiar en ellas en lugar de Dios. Cuidemos nuestros corazones de poner nuestra confianza en lo efímero. Yo he visto, hermanos, dentro de la iglesia, como pastor, hermanos peleándose por temas de herencia, hermanos de sangre, y hermanos de aquí de la iglesia también peleándose por el tema de que le dieron algo a uno y no le dieron a otro. A pastores peleándose porque en la misma iglesia a uno le dieron una cosa y a otro le dieron otra por asuntos de dinero. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿En el dinero de esta tierra que un día vas a perecer y que no te lo podrás llevar a la tumba? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Todos vamos a morir, hermano, de manera de aplicación. Los más ricos, los más pobres, los más sabios, los más necios. Y el salmista quiere que todos los habitantes del mundo aprendan de la sabiduría. Que nadie, ¿cuál es el enigma? Nadie podrá comprar la justicia de Dios. Ese es el enigma que él quería, ese es el misterio que él quería mostrarnos en el versículo 4. Nadie puede comprar la justicia de Dios, es demasiado grande para ser pagada. Nadie en su mente pudo imaginar: Dios, hazte hombre. Dios vive perfectamente como los hombres. Dios, en tu condición de hombre, humíllate. Pero humíllate no solamente como cualquier hombre, humíllate hasta la muerte de los malditos, hasta la muerte de cruz, y ve y muere en el lugar de los pecadores. Nadie hubiese pensado que Dios pagaría ese precio. La Biblia presenta claramente el destino de aquellos que están sin Cristo. Los que creen tienen vida eterna. La ecuación es sencilla. Y los que no creen tienen castigo eterno. Y mira cómo Jesús describe el castigo eterno: como un fuego que nunca se apagará. Cosa que ya no se habla en la iglesia moderna. Ya nadie quiere hablar del infierno, nadie quiere hablar del castigo eterno. Ya eso se ha quitado de los púlpitos, pero eso sigue siendo un mensaje que Jesús dio. Y Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona en toda la Biblia, como un lugar de tormento, un lugar donde nunca se apagará, donde es una muerte espiritual eterna. Muerte espiritual eterna, separados de Dios bajo su justa ira. Quiero terminar con esta frase de Timothy Keller. Él escribió una oración en respuesta al Salmo 49. Y él dijo: Señor, a menudo me sorprendo a mí mismo, imaginando lo mejor que sería la vida si yo tuviera más. También me jacto tranquilamente en mi corazón cuando me veo capaz de comprar ciertos bienes y habitar en ciertos lugares. Salva mi corazón de tanta superficialidad y necedad. ¿Qué oración? Es una buena respuesta al Salmo 49. Salva mi corazón de tanta superficialidad y necedad. Estamos tan llenos de cosas superficiales, estamos tan apasionados de tantas cosas vanas, estamos tan dirigidos a cosas necias. Señor, salva mi corazón de lo superficial. Creyente que está aquí, Él vino a librarnos de a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él nos salvó, no tienes que temer. Pastor, le tengo miedo a morir. Vamos a sentarnos a hablar, porque si tú realmente eres creyente, tú no debes tener temor a morir. Yo no estoy diciendo que hay un temor natural, ¿no? Cuando si yo me voy a caer aquí, yo me quiero agarrar.
Si el avión está teniendo turbulencia y se quiere caer, yo soy de los que me agarro del sillón de al frente, como si eso me fuera a ayudar, pero me agarro del sillón de al frente. Hay un sentido de supervivencia de todo. Pero hermano, si tú realmente eres creyente, tú y yo no debemos temer a la muerte. Hay unas promesas fieles y verdaderas donde dice que Él vino a librar a todos los que tienen temor a la muerte, y el postrer enemigo que será destruido, dice la Escritura, que será la muerte. No tienes que temer al no creyente. Dice la Escritura, pero tú por tu dureza de corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, versículos 5 al 10. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan la gloria y el honor y la inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Hoy es el día de salvación, hermano. Hoy es el día de salvación, querido amigo, que te encuentras aquí si tú no has puesto tu confianza en Cristo Jesús. Su palabra dice que si confiesas que Jesús es el Señor, serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y tu destino cambiará. No tienes que vivir con el destino de aquellos que ponen su confianza en las cosas de esta tierra. Confiesa al Señor Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. Esto tú no lo puedes comprar con riqueza. Esto lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Mira cómo dice Oseas capítulo 13 versículo 14. De la mano del Seol. Mira las palabras de Dios. Quiero que hagan eco en nuestra alma y que salgamos de este lugar con esa verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. De las manos del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¿Escuchó bien lo que nos dice nuestro Dios? Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. El Señor le dice a su pueblo: yo los libraré de la muerte. Y le dice a la muerte: Cristo venció a aquel que tenía al imperio de la muerte. Escucha las palabras de nuestro Dios. Yo libraré de la muerte a mi pueblo. No le teman, porque yo los voy a librar de la muerte. Y le habla a la muerte. Y esas palabras que le habla a la muerte se confirman en lo que el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 53. Porque es necesario. Mira las palabras que utiliza Pablo. Es necesario que esto corruptible, 1 Corintios 15, se vista de incorrupción. En otras palabras, que esto muera. Es necesario que este cartucho se muera. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Y que está escrita en dónde? En Oseas capítulo 13 versículo 14 que yo les acabo de leer. ¿Cuándo es que se va a cumplir las palabras que Dios dijo? Yo les rescataré de la muerte. Cuando esto incorruptible se vista de incorrupción y cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces y solo entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Usted sabe lo que es la palabra sorbida? ¿Usted ha probado una rica sopa que lo único que le queda al final es ese rico cardito y usted hace y se acabó? Eso es sorbida.
Hay un momento dado donde Dios se acabó la muerte. Él absorbió la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, dice Pablo, es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. El medio en el cual la victoria de la muerte es quitada y la muerte absorbida es por medio de Cristo. Dale gracias a Dios que nos quitó el temor a morir. Creyentes, no temamos. No tenemos que temer. Cuando un día cerremos nuestros ojos por última vez, el sueño es una práctica de la muerte, hermanos. ¿Y cómo así, pastor? Cuando nosotros dormimos, cerramos los ojos y han pasado horas y tú te fuiste, tú no sabes lo que estaba pasando. De momento los abres nuevamente. Llegará un día donde nuestros ojos se cerrarán y ya no lo volveremos a abrir sobre esta tierra. Cuando cerremos los ojos por última vez, los volveremos un día a abrir y estaremos en la presencia de Dios. Esa es la muerte para el creyente. Así como un día te acuestas todas las noches y te levantas, un día llegará donde cerremos nuestros ojos y veremos a nuestro Señor Jesucristo. No temas. Si tú no estás en Cristo, debes estar aterrado. Pero si tú estás en Cristo, no temas, porque cuando cierres los ojos en esta tierra, veremos cara a cara a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este Salmo 49 que nos recuerda estas verdades. Gracias porque el aguijón de la muerte, que es el pecado, y el poder del pecado, que es la ley, ya fue quitado por Cristo. Fue quitado el aguijón del pecado, Señor, porque tú te hiciste pecado. Fue quitado el poder de la ley porque tú obedeciste la ley. Por eso, Señor, el apóstol Pablo termina diciendo: gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, qué hermosa esperanza tenemos nosotros que hemos puesto la confianza en ti. Qué gloriosa esperanza que no se encuentra en nada terrenal y vano sobre esta tierra. Que podamos, Señor, orar como oró Tim Keller: salva mi corazón de tanta superficialidad y de tanta necedad en las cosas de esta tierra. Padre, tristemente la mayoría de nuestras preocupaciones son por cosas superficiales. La mayoría de las cosas que a veces nos ponemos ansiosos son por cosas superficiales, cosas, Señor, pasajeras. Pocas veces nuestros corazones se preocupan por lo eterno. Pocas veces, Señor, nuestra preocupación viene de un corazón que lo que le apasiona, le preocupa, es el reino de Dios y tu justicia. Pocas veces clamamos con fervor por tu reino y tu justicia. Y Padre, te queremos pedir perdón porque muchas de nuestras oraciones se centran en lo superficial. Muchas de nuestras lágrimas son por cosas superficiales en esta tierra. Pocas veces lloramos por tu reino. Pocas veces lloramos al ver el pecado y nos duele en nuestro corazón.
Pocas veces lloramos al ver cómo tu nombre es blasfemado sobre esta tierra. Pocas veces lloramos porque Cristo no es adorado en un territorio. Pocas veces salen lágrimas de nuestros ojos solamente anhelando tu presencia, porque estamos tan llenos de lo superficial, estamos tan embriagados de lo terrenal, que lloramos por cosas efímeras y nos apasionamos por cosas efímeras. Perdónanos, Señor, perdónanos y rescata nuestros corazones de la superficialidad necia de esta tierra. Guarda nuestros corazones de apegarse a lo terrenal. Tú sabes cómo hacerlo, Señor, porque tú eres nuestro pastor y tú nos pastoreas, Señor. Gracias por recordarnos y afirmarnos en tu palabra. En Cristo hemos orado. Amén.